una participación, que se comuniquen, está bien, que manifiesten sus dudas. Es la mejor manera de avanzar, es esa, ¿ya? Entonces, vamos pues a iniciar con la clase del día de hoy, ¿ya? Estamos empezando ya con lo que vienen a ser los tipos, ¿no?, de preguntas de manera particular, ¿no? Estuvimos viendo las semanas anteriores algunas preguntas por ahí generales, ¿no? Para que vayas conociendo los tipos, etcétera. Bien, y por ahí que nos fue más o menos en algunas, está bien. Pero ahora sí vamos a ver ya directamente, ¿no?, lo que se ve en un examen de admisión y lo vamos a ver pregunta por pregunta, así lo vamos a ir trabajando. Bien, de aquí hasta que terminemos todo lo que viene a ser los tipos de pregunta y la comprensión lectora. Y una vez terminemos los tipos de pregunta y la comprensión lectora, vamos a estar viendo ya lo que viene a ser los tipos de textos que aparecen en San Marcos, que son principalmente de tres tipos, ¿no? El lineal, el continuo, ¿no? El mixto, que viene con una imagen, y no una conversación, porque no es un texto de diálogo, sino tienen cada uno una posición acerca de un tema, no texto A, texto B. Ya eso lo vamos a estar viendo más adelante. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Aquí les voy compartiendo mi pantalla. Está muy bien, ¿no? Vamos a ver lo que es retención y sentido contextual. Igual vamos a estar observando un poquito, ¿no?, de manera introductoria, lo que es en general la comprensión lectora y su importancia. Siempre es bueno tenerlo claro, siempre es bueno refrescar nuestra memoria, ¿ok?, acerca del por qué es tan importante el curso de razonamiento verbal, sin quitar la importancia de los demás, ¿ya? Pero el curso de razonamiento verbal tiene una importancia que nace de una necesidad, ¿no? El curso de razonamiento verbal como ciencia en sí misma no existe, ¿ya? Hay, para el lenguaje tiene su equivalente en la lingüística, ¿no? Los cursos de historia también hay carreras para estudiar historia, igual con literatura, igual con geometría, álgebra, porque existe la matemática pura como carrera, ya igual química, física, pero el razonamiento verbal no tiene un equivalente, y es porque el razonamiento verbal, como te voy a explicar, nace una necesidad, y esa necesidad nace por la carencia que tenemos en nuestro amado, pero muchas veces negligente país en cuanto a educación, ¿ya? Nace esa carencia que tenemos en cuanto a nuestras habilidades para la lectura, ¿ya? Entonces, el curso tiene esa importancia ya de su misma creación, de su mismo nacimiento, porque se asume que hay una gran cantidad de personas que no tienen buena capacidad para la lectura, y eso se va a ver verificado muchas veces en lo que viene a ser tus primeros ciclos en la universidad, el hecho de que a muchas personas se les diga algo de una manera y lo entiendan cada uno como le da la gana, ¿no? En el día a día, está bien, al momento de interpretar una situación que se está presentando, ¿no?, en el ojo público, etcétera. ¿Ya? Entonces es muy importante entender por qué tenemos que comprender de la manera más adecuada aquello que estamos leyendo, ¿bien? Ok, vamos a prueba, ¿ya? Comprender un texto, ¿ya?, viene a ser un proceso dinámico y es complejo, ¿ok? Dinámico quiere decir que requiere tu participación, no solamente la del autor y en cómo está estructurando el texto, muy bien, y es complejo porque tiene ciertos pasos que en la práctica pueden parecer sencillos, pero que si no se realizan de manera adecuada, toda la comprensión se viene para abajo, ¿ya? El primero es el proceso de codificación, reconocer e interpretar las palabras y sus significados. Y acá es donde muchas personas fallan desde un comienzo, porque no tenemos todavía el bagaje léxico suficiente como para entender absolutamente todas las palabras que leemos, que no está mal, ¿ya? Porque es lo normal, es que muy pocas personas en el mundo conozcan absolutamente los significados de todas las palabras que existen en un diccionario, ¿correcto? Y lo pueden interpretar de manera adecuada, ¿ya? Pero cuando hablamos de un proceso de decodificación, ¿está bien?, estamos hablando de por lo menos conocer aquellas palabras que se utilizan con bastante recurrencia, ¿bien? Y hay personas que incluso ahí están fallando, y es porque no han ampliado su léxico, porque no se trata solamente del léxico que puedes de apuntar y leer, que también te ayuda, ¿ya? Te ayuda bastante, ¿está bien? Sino que consiste en un procedimiento que ya debe venir del hecho del tipo de lecturas, ¿no?, a las cuales sueles recurrir. Si tú recurres a lecturas que tienen un lenguaje muy simple, está bien, que sí, pero yo lo leo porque así voy, ¿no?, adentrando en la lectura y está bien, pero llega un punto donde tienes que pasar a lecturas con un lenguaje más complejo, porque eso te va a ayudar a entender otras lecturas con un lenguaje aún más complejo, ¿ya? Y porque te nutres de diferentes palabras. El momento en que a ti te toque redactar algo, no vas a utilizar las mismas
dos sinónimos, ¿no? Para reemplazarse entre sí uno al otro cuando quieras expresar un pensamiento, cuando quieras expresar una opinión, cuando quieras expresar una queja, cuando quieras expresar una duda, ¿no? Sino que vas a tener una mayor cantidad de palabras a las cuales recurrir, ¿bien? Luego está el proceso interpretativo, o sea, tú analizas, resumes, ¿no? E infieres, ¿ok? Y acá puede haber varias cosas, ¿ya? Cuando analizas puede ser que hayas malinterpretado, ¿no? Lo que el autor ha querido decir porque no sabes, dentro del marco del contexto, no sabes ubicarte al momento de hacer tu análisis. Quieres analizar algo de manera literal, algo que se ha dicho obviamente de manera metafórica, o viceversa, quieres analizar de manera metafórica algo que se ha dicho de manera literal. Bien. En cuanto a la síntesis, puede ser que no sepas reconocer todavía las partes más importantes de un texto, y entonces eso te va a generar problemas al momento de elaborar un resumen, ¿no? Que se vas a tener que hacer en algún momento, ya un resumen de diferentes temas que vas a poder ver a través de la vida, a través de tu carrera, vas a tener que sintetizarlo, hacer un resumen para tenerlo ahí a la mano, ¿no? Y poder repasarlo, bien, si en caso necesitas. Pero si no sabes resumir de manera adecuada, vas a terminar haciendo un resumen o muy demasiado extenso que ya básicamente estás apuntando todo lo que está dicho o expuesto, o vas a hacer un resumen demasiado corto y que no incluye, ¿no? Las partes más importantes o más relevantes de lo que se ha expresado, ¿no? Y para eso también debes entender qué es lo más importante que el autor ha querido decirte. Ahí es donde te ayuda, por ejemplo, la jerarquía textual, ya que justamente vimos un poco los tipos de preguntas y vamos a ver dentro de, bueno, la otra semana, vamos a empezar a ver el tema en sí mismo y sus tipos de preguntas. La diferencia también va a ser un tema que vamos a ver, ¿no? Es entender un mensaje que el autor no te dice de manera directa. Muchas veces también fallamos ahí. Y el proceso de aprendizaje, ¿no? Está cuando la lectura pues se transforma en alguien crítico y en alguien creativo. El hecho de que aprendas a leer no está enfocado a que memorices, ¿ya? No está enfocado a ello. Que sí, también tiene una parte memorística, eso es indudable. O sea, de manera inevitable va a haber algunas partes que tú tengas que aprender a memorizar. Justamente el texto de hoy incluye bastante, perdón, el tema de hoy incluye bastante lo que es tu memoria, ¿ya? A través de lo que son la retención, ¿no? Porque es recordar algunas palabras, algunas frases exactas del texto, alguna información exacta, y observar en las preguntas si efectivamente aparece o no. Y también por el tema de recordar significados de palabras para saber cuál de los sinónimos posibles, ¿no? Tiene el sentido contextual más cercano al que se ha mencionado en el texto. O sea, sí, sí lo incluye, ¿ya? Pero no es solamente quedarse ahí, también es el hecho de que tú puedas ejercer una visión crítica de aquello que estás leyendo, ¿no? En el momento de la comprensión lectora estamos enfocándote a que entiendas lo que el autor dice y en base a lo que el autor dice te quedes con eso y trates de responder las preguntas, no siempre tratando de ubicarte en el punto de vista de él. ¿Ok? ¿Por qué esto es importante? Porque tú pasas adelante para poder realizar una crítica, para poder realizar una refutación, ¿no? Para poder establecer un debate con alguien, tienes que entender qué te ha querido decir, ¿no? Imagínate que tú le estás rebatiendo algo y la otra persona te dice, oye, aguanta, pero eso no es lo que he querido decir. Y ya derrumbó toda tu argumentación porque partiste de un punto equivocado, ¿bien? Y ser creativo también, ¿no? Que tengas tú la oportunidad de sentarte y redactar y crear, inventar y jugar con tus habilidades, ¿no? Eso también es algo que no puedes dejar de lado. Muy bien. Veamos aquí. ¿Cuáles son los objetivos? ¿No? Desarrollar tu capacidad para reconstruir el pensamiento del autor, ¿no? Como te acababa de decir, la idea es que tú entiendas lo que el autor te quiere expresar, te quiere manifestar. Eso es lo más importante que se te va a exigir en comprensión lectora, ¿ya? Más allá de que tú puedas tener una opinión divergente a la que el autor esté manifestando en el texto, tú tienes que ubicarte en lo que él ha intentado o querido decir. ¿Que esto motiva una actitud analítica? Sí, pero recuerda, siempre partiendo de lo que el autor menciona. Por eso quizás también más después vas a ver algunos textos que puedan tener una carga más polémica, ¿no? Y la idea es que no te aterrorices cuando veas un texto, no, uy, ¿cómo es posible? Y te abaniques, ¿no? Cual señora, ¿no? De los años 1500, ¿está bien? La idea no es esa, ¿está bien? La idea es que veas un tema y digas, ah, ya, ok, yo puedo hablar sobre esto, no hay ningún problema. Tengo una opinión personal, voy a entender lo que el autor me quiere decir respecto a esto. Esto que yo acabo de leer no va a cambiar mi opinión personal, o quizás sí, pero va a depender de mí, no netamente de lo que yo responda en esta ocasión, ¿bien? Pero sí que motive a través del, ¿no? del análisis de esos temas que pueden resultar polémicos, que tú tengas un punto de vista basado en argumentos, ¿no? concretos, que no sea simplemente yo pienso esto porque lo piensa tal persona, ¿no?
o yo pienso esto porque lo dice acá, ¿no? Sino que tú investigues fuentes, analices, y si al final llegas a una conclusión similar a la del autor o totalmente diferente a la del autor, eso que haya nacido de el hecho de que tú hayas tenido un punto de vista concreto formado por, como te digo, tus argumentos, ¿no? Mejorar y ampliar tu visión del mundo. Si nosotros siempre nos quedamos con nuestra visión del mundo, este va a ser nuestro campo de visión, ¿no? Y lo que pase por acá y lo que pase por allá va a parecer no interesarnos o va a ser ajeno a nosotros. Amplía tu visión del mundo, trata de ponerte, cada persona piensa de una manera por algo. ¿Por qué lo piensa así? Y eso no quiere decir que vayas a tener que estar de acuerdo, sino que al comprenderlo, pues también, si ves que hay un problema, ¿no? Con ese pensamiento, puedes entender mejor cómo solucionarlo. ¿Está bien? Y si ves que no hay un problema, que ese pensamiento es positivo, pero no tiene un gran arraigo, hay mucha gente que no lo ve de esa manera, puedes encontrar una forma de promover ese pensamiento para que más gente lo tenga. ¿Sí? Acceder a una información segura, autorizada y permanente, el hecho de que tú puedas comprender y entender lo que lees te va a permitir, ¿no? Recurrir a diversas fuentes y siempre eh, ejercer tu capacidad de análisis cuando recibas esa información y la puedas corroborar y la puedas constatar, incrementar nuestro vocabulario, ¿no? Y adquirir las competencias adecuadas para interpretar un texto. Muy bien. ¿Cuáles son los factores, ¿no? Que influyen en la comprensión lectora? Están los factores subjetivos, ¿bien? Tu buen estado de salud, una adecuada alimentación, una postura correcta al leer, que yo a veces no tengo la capacidad de cumplirla porque es un poco incómodo en mi silla. Tengo que comprarme ya una ergonómica, ¿ya? Una buena iluminación, ¿no? Que tengas buena luz en tu ambiente del hogar para que puedas leer de manera adecuada. Factores psicológicos, ¿no? Son el que tengas la adecuada motivación, la adecuada concentración. Yo espero que tengas la adecuada motivación. Si es que no la tienes, siempre puedes conversar con tus allegados, siempre puedes conversar aquí con la señorita tutora, ¿ya? Para que de alguna manera podamos ayudarte y guiarte dentro de nuestras capacidades, ¿no? Para que puedas entender el enfoque que se necesita, ¿no? Para poder llegar a una universidad. Tener una actitud positiva y tener una actitud activa hacia la lectura, ¿ya? No le huyas a la lectura, ni tampoco te voy a pedir que te sientas obligado a leer porque la universidad te lo exige. Trata de encontrar la manera de que te guste leer, de que te agrade leer, porque es una de las actividades más hermosas que el ser humano puede recurrir, el ser humano puede disfrutar, aunque no lo creas. Leer te lleva a otros mundos, leer amplía tu pensamiento, leer hace que seas una persona a la cual no va a ser fácil pues de engañar eh, por un discurso carente de argumentos y que simplemente está lleno de, ¿no? de florilegios. O sea, la idea es que seas un espíritu crítico, ¿no? Y la lectura fomenta eso, así que disfrútala, ¿ya? Y los factores cognitivos son los conocimientos previos que tienes. De repente tus conocimientos son deficientes porque no tuviste una adecuada educación en el colegio. ¿Qué puede pasar? A mí me pasó, mis conocimientos eran deficientes en casi todos los cursos. Felizmente, en la parte de lectura a mí siempre me había gustado leer por cuenta propia, he sido muy autodidacta en ese sentido, pero en otros cursos pues estaba en la nada absoluta y tuve que aprender en la academia recién lo que no había aprendido en el colegio. Mi colegio fue malísimo, pésimo. Siempre digo que lo único que me dejó el colegio fue buenos amigos, porque como enseñanza fue paupérrimo, ¿ya? Entonces, si no tienes los conocimientos previos necesarios, no te sientas mal. Acá es el momento donde puedes aprenderlo, donde puedes adquirirlos, ¿no? De repente el hecho de que no te guste la lectura está relacionado con una mala enseñanza o con el hecho de que en casa nadie lee, que también puede pasar, ¿no? Si tú no ves leer a alguien, de pequeño aprendemos por repetición. Si no veías leer a nadie, pues no te va a gustar leer porque no ves como un hábito el cual sea merecedor de repetir. Bien, correcto. Y los factores de contexto, ¿no? Como te digo, el contexto educativo, ¿ya? ¿Cuáles son las expectativas que se tienen en base a tu aprendizaje? ¿Cuál es la expectativa en base a mi conducta? Espero que sea la más adecuada para ti, para poder orientarte, para poder ayudarte. Tengo toda la predisposición de hacerlo. Tu entorno familiar, ¿no? Como te digo, se debe mostrar actitudes positivas hacia los textos. Y tu ambiente sociocultural, ¿no? Si te relacionas con gente que no le gusta leer o que no tiene un espíritu crítico, que no le importa lo que suceda alrededor y que simplemente está enfocado ¿no? a la autocomplacencia, pues es muy poco probable que desarrolles un espíritu crítico. Es importante también las personas de las cuales nos rodeamos, ¿ya? Muy bien. El texto en sí mismo, ¿ya? Se puede definir de dos maneras, una manera funcional y una manera estructural.
Bien, de manera funcional tenemos que el texto quiere transmitirte un mensaje, ¿ok? Todos los textos que vamos a observar a partir de ahora te quieren transmitir un mensaje, ya sea que el autor simplemente quiere que te informe acerca del tema o que el autor quiera convencerte acerca de que pienses lo mismo, ¿no? Sobre el punto de vista que tiene del tema. Muy bien, pueden tener esas dos características. Y del punto de vista estructural, ¿no? Está formado por oraciones integradas de una manera lógica, ya gramatical y semánticamente que giran en torno a un tema o idea central, ¿ok? Cuando yo observo un texto, todas sus oraciones deben hablarme de un mismo tema o de subtemas relacionados con ese tema, ¿ya? Si no es así, eso no es un texto, simplemente una unión aleatoria de oraciones, ¿ok? En este caso tenemos dos puntos, el de la coherencia textual y el de la cohesión. En el caso de la coherencia estamos hablando del contenido del texto, bien, que cuando hablemos del tema todas las oraciones pues se dirijan a hablar de lo mismo, que ninguna se termine alejando demasiado del tópico del texto. Y en cuanto a la cohesión, estamos hablando, ¿no? De las partes, ¿no? Las frases, las oraciones, los párrafos, y cómo se van a unir a través de, por ejemplo, los conectores, ¿no? Las referencias que aparecen dentro de un texto, ¿ya? Y que te permitan a ti comprender qué es lo que el autor está queriendo transmitir y seguir la línea del pensamiento del autor. Muy bien, viene a ser la forma, ¿no? La coherencia viene a ser el fondo y la cohesión viene a ser la forma, ¿no? Contenido y estructura. Muy bien, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Dice Susana obtuvo los máximos honores en la universidad donde estudió. Ella obtuvo el primer puesto de toda su promoción de la facultad. Este éxito, nos dicen, se debió fundamentalmente al esfuerzo intenso que le puso a lo largo de su carrera a los estudios. Incluso implicó días de sacrificio, nos dice acá. Además, contó con el apoyo incondicional de sus padres. Por ello, ahora que deja su alma mater, piensa dedicarse lleno a devolver a sus progenitores todo el esfuerzo realizado, nos dice acá, ¿no? Y vamos a ver una cosa. Primero que nada, todas estas oraciones están enfocadas, pues, a hablar del éxito académico de Susana, ¿cierto? El enunciado 1 nos especifica que el máximo honor obtenido, el enunciado 2 ¿no? Complementa la información del logro en los enunciados, ¿ok? 3 y 4 que explican la causa del éxito académico, finalmente está el enunciado 5, ¿no? Que nos detalla el compromiso que asumirá Susana con sus padres. Todas estas las oraciones apuntan a un mismo eje temático, ¿no? Entonces podemos afirmar que es coherente, coherencia, ¿no? En cuanto a la cohesión, a ver, vamos a ver. Si ven las unidades formativas, ¿no? Tienen mecanismos de cohesión, ¿no? En el enunciado 2 tenemos el pronombre ella, que hace referencia a Susana, ese es un mecanismo de cohesión, la referencia, y por lo tanto establece un vínculo entre las dos primeras oraciones. Luego en el enunciado 3 hay también otra referencia, dice, este éxito se refiere a la graduación, ¿no? Con honores de su universidad, ¿no? Estamos hablando ahí, conectando lo que es universidad con el primer enunciado. En la 4 tenemos el conector además, que es una causa al éxito de Susana, ¿no? La ayuda de sus padres. Y en el 5 hay un conector de consecuencia por ello, ¿no? Que viene de todo lo anterior, que establece relación de causa y efecto, ¿no? Entre las últimas unidades, por eso podemos afirmar que sí, está cohesionado, ¿no? Son dos propiedades que debe tener todo texto, que siempre es importante recordar, ¿ya? Y ahora, con respecto a lo que vamos a ver el día de hoy, tenemos las preguntas por retención, tenemos las preguntas por traducción o sentido contextual, ¿ok? Mucho ojito acá, ¿ya? Las preguntas por retención van a recurrir mucho al ámbito de lo que es tu memoria, como te mencioné al inicio de la clase, ¿ya? Se va a tratar de averiguar hasta qué punto como lector puedes retener la información que el texto te ofrece, que el texto te brinda, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer acá es leer de manera atenta para que no tengas que volver a cada momento a verificar en el texto. Cosa que probablemente igual vas a hacer si eres una persona un poco quisquillosa, ¿no? Con respecto al desarrollo de tu examen, ¿ya? O si eres una persona bastante nerviosa en ese sentido. La idea es que no lo hagas, ¿ok? Pero sé que en algún punto lo vas a hacer, así que solamente asegúrate de observar bien la información, porque a veces puede aparecer una misma información hasta en 2, 3 párrafos, y asegúrate de que te está hablando de lo que él te está pidiendo la pregunta, ¿ya? Y después están las preguntas por traducción o sentido contextual, que son bastante más comunes, ¿ya? Las preguntas por retención no las veo hace un buen tiempo, ¿ya? En exámenes de admisión, ¿ok? Igual te las estoy colocando porque puede ser que aparezcan. San Marcos tiene esta característica que te deja de poner un tipo de pregunta 2, 3, 4, 5 exámenes y después plum, vuelve a aparecer. No hace tiempo tampoco aparecen preguntas por título, pero igual vamos a ver un poco de título ahora.
Ya, más o menos las que sí están viniendo al último son las que coloqué la semana pasada en el introductorio, que igual las vamos a ver para aquellos que no estudian, no se preocupen, lo vamos a ver a detalle cuando vengamos el tema con ese tipo de preguntas, ¿ya? Entonces acá tenemos estas preguntas por traducción o sentido contextual, en lo cual, como te dije hace un momento, no nos vamos a quedar con las palabras que sean exactamente sinónimas, ¿ok? Del término que se está buscando, porque el contexto le puede dar una connotación distinta. Ya, es más, puede ser algunas que sí te piden un sinónimo, pueden ser otras que te piden un antónimo, que he visto también un par de veces y que a veces y eso lo pone para confundir, porque la gente está tan acostumbrada a que le piden el sinónimo, que marca el sinónimo, que siempre va a estar entre las alternativas, y al final lo que le pedían era un antónimo contextual. En el caso de sentido contextual, también te pueden pedir ahí denota o connota, ¿no? Si te están pidiendo denota, ahí te están pidiendo básicamente que busques un significado sinónimo de la palabra, pero si te piden connota, ya, lo más probable es que no te estén pidiendo que encuentren ni siquiera un sinónimo, sino que cómo lo ha utilizado el autor dentro del texto, qué es lo que quiere dar a entender. Está bien que puede ser una palabra que tenga una relación a nivel del campo semántico, pero no necesariamente sea un sinónimo. Muy bien. Ahora, ¿cómo aparecen estas preguntas? Aparecen así, ¿no? El término abismo se traduce como, la expresión pone el acento, quiere decir, la palabra arrugas connota, porque también puede ser una palabra o puede ser un conjunto de ellas, ¿no? Pone el acento, ¿qué quería decir la palabra con pone el acento? Colocar la tilde, por ejemplo, no tildar, podría ser la respuesta. Bien, tendrías que observar si el contexto te está mencionando que estamos hablando de un acento ortográfico, ¿está bien? O quizás estamos hablando de que pone el acento de una persona que está imitando la forma de hablar de otra persona, en todo caso está impostando una voz, ¿no? Está realizando una imitación, pues tienes que observar bien el contexto. ¿Correcto? Te pregunto, ¿hasta aquí existe alguna duda, consulta? ¿Todo bien? Ahí le está respondiendo muy bien su compañera Solimar, correcto. Muy bien, Marcelo, Sofía, correcto. Sí, no hay ninguna duda entonces. Muy bien. ¿Qué estrategias podemos utilizar para enfrentar ese tipo de preguntas? ¿Ya? Hay que identificar dos cosas. El significado base primero, tienes que identificarlo, ¿ya? Profe, no sé el significado base, utiliza el contexto de la oración. Está bien, para tratar de identificar el significado base, ¿ya? Pero si aún no fuese del todo claro, el hecho de haber identificado el significado base y el contexto, puedes recurrir en última instancia al apoyo del tema central, ¿no? Entender cuál es el tema central, hacia dónde se dirige el texto en sí mismo, y eso te puede dar más o menos una idea de los tipos de palabras que deberías buscar que se relacionen con lo que el texto está queriendo manifestar, ¿ya? Así que ya sabes, está bien, significado base, si no entiendo significado base voy al contexto de la oración, que igual es algo que necesito saber, porque me pueden pedir connotar y no necesariamente el significado base va a ser el que connota, pero sí es importante reconocerlo. Si encuentro una palabra pues que no sé el significado para absolutamente nada, el contexto va a ser, o sea, inevitable, ¿no? Que lo utilices para poder resolver el ejercicio, ¿ya? Ya si no, si las palabras del contexto tampoco las entiendes, ahí me está queriendo decir que hay una seria deficiencia en cuanto a lo que es tu amplitud lexical. Y yo te recomiendo bastante también que siempre que te enfrentes un texto y encuentres palabras que no conoces, las apuntes. Apunta la palabrita, ¿no? Para que puedas ir armando, como te digo, tu léxico, ¿ya? Y lo puedes revisar de cuando en cuando, ¿ok? Como te dije, ayuda, eso también ayuda. Ya no ayuda tanto como el hecho de que hubieses tenido ya de manera previa, ¿no? Un bagaje léxico, que seas una persona que constantemente lee y todo, pero sí tiene un grado en el cual te va a ayudar ahora, ¿ya? Ahora no te voy a pedir, pues sí, cómprate libros y lee todo, porque obviamente estás ocupado también en lo que es la lectura de otros cursos que estás viendo ahora por primera vez, etcétera. Pero lo que sí te puedo recomendar es, porque también te van a ayudar esos otros cursos, porque en el comprensión lectora muchas veces vienen temas relacionados con otros de los cursos que estás viendo. Cuando veas también palabras en esos otros cursos que no entiendes, apúntalas, apunta los términos, ¿ya? Para que te familiarices con ciertos términos que quizás vuelvas a ver más adelante en comprensión lectora y en un examen de admisión, ¿okay? Que al final es el objetivo por el cual
estamos analizando esto en primera instancia, ¿no? Claro que hay un objetivo a largo plazo, que es el hecho de que tengas un hábito de lectura que te permita desarrollarte de la mejor manera en el ámbito académico. Muy bien, entonces terminamos acá con las diapositivas, ¿ya? Terminamos acá con las diapositivas, agradezco por la atención, vamos a pasar a la parte práctica. Me dicen acá si estaría bien resolver exámenes de admisión o aún no. Yo te diría que sí, que practiques sus exámenes de admisión. Yo sí te diría que de cuando en cuando practiques por ahí exámenes de admisión. Pero en realidad depende bastante, ¿no? Porque si al final das de práctica un examen de admisión y te sacas de repente menos de 1000 puntos, ya no tendría mucho sentido que vuelvas a practicar otros exámenes porque probablemente tu puntaje sea similar si es menos de 1000. Mejor revisa los temas, pasa los primero y cuando llegues a la parte donde acabamos de estar repasando, ya vuelves a revisar tus exámenes de admisión. Depende mucho de tu nivel, en realidad, del nivel con el que estés arrancando, ¿ya? Ahí veo que Daniel pone unas manitos, no sé si está queriendo hacer una pregunta, una consulta. Me escribes ahí, Daniel, si no, si es que es eso o simplemente te has confundido al escribir, ¿ya? Eh, Como te digo, ¿no? Va a depender mucho del nivel en el que estés. Si estás con menos de 1000 puntos, con menos de 900, yo no te recomiendo practicar muchos exámenes de admisión porque no tendría mucho sentido, porque o sea, eso está dando a entender que hay muchos tipos de preguntas que no entiendes, que no sabes, y es mejor que veas los temas primero antes de practicarlos, ¿no? Pero si ya has sentado anteriormente tus 1200, 1300 puntos en exámenes anteriores, si es que los has dado, sí, sí sería conveniente que veas los exámenes de admisión y los practiques y los revises, ¿no? No hay ningún problema. Muy bien. Vamos entonces a la parte práctica, ¿ya? Vamos entonces a la parte práctica. Aquí está. Listo. Vamos a ver cómo avanzamos, dependiendo de las respuestas que me vayas haciendo llegar a través de lo que es el chat. Ok. Si avanzamos rápido, de repente trabajamos otro material para seguir avanzando. O de repente nos queda preciso este que he escogido para el día de hoy. ¿Ya? Analicemos pues el primer texto que está aquí y me van enviando su clave, ¿ya? En base a este. Muy bien, ahí están algunas personas enviando la clave. Eran unas opiniones divergentes por ahí.
Ujú. A ver, 10 personas que ya me han enviado su clave. A ver, tengo ahí todavía 31 personas conectadas, así que, pero a ver qué dicen los demás. 12 personas ya que están enviando, muy bien. Ujú. Ahí ya estoy viendo, por ejemplo, con cuál clave se han confundido. Vamos a ver por qué no. Ya. Ok, veamos. Nos pregunta, ¿no? ¿Cuál es la garantía para el verdadero desarrollo sostenible? ¿Cierto? Entonces tenemos que buscar dónde se menciona o dónde se hace alusión a lo que viene a ser el desarrollo sostenible, ¿no? Cuando hablamos de que se hace alusión, quiere decir un parafraseo, ¿no? Palabras básicamente equivalentes. Y eso está acá, ¿no? La verdadera savia del desarrollo humano sostenible. Cuando hablamos de savia, hablamos de algo vital, ¿correcto? De algo importante, de algo necesario, ¿no? Entonces tendría por ahí lo que viene a ser un equivalente con garantía, está garantizando el desarrollo humano, ¿no? Y lo que estamos hablando acá de manera casi directa es del humanismo. Bien, entonces tiene que ser la práctica del humanismo. ¿Sí? Por ahí vi a alguien que mencionó, bueno, un par de personas que colocaron abrir nuevos horizontes, ¿ya? Pero en el texto no dice acá, se necesita abrir horizontes, escuchar el grito de la tierra, y no mencionan solamente eso, mencionan diferentes, ¿no? Acciones, ¿ya? ¿Ok? Se necesita abandonar lo suyo, todo eso se menciona, pero es imprescindible, ¿ok? Y todo esto es necesario para construir el humanismo, que al final va a ser la verdadera del desarrollo sostenible. Entonces, es el humanismo para el desarrollo sostenible y todos estos vienen a ser equivalentes, ¿ya? Para la necesidad de contagiar al mundo de humanismo, ¿no? Que al final es lo que más se incide, se menciona más de una vez a través del texto, dándonos a entender su importancia, ¿ya? Abrir nuevos horizontes quedaría en una instancia muy alejada de lo que viene a ser la garantía para el desarrollo del desarrollo humano sostenible. Bien. Muy bien. Vamos con el texto número 2. Ahí está. Vemos igual, por favor, conforme vayamos avanzando, vamos enviando la clave. Muy bien.
Muy bien, está llegando la clave. Perfecto. Veo gente que no está participando. Ya he pedido, por favor, participación. ¿Eh? Importante para mí la participación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muy bien, personas que están participando. Muy bien, veamos acá. La clave, como bien ha mencionado, por mayoría abrumadora, es fundamental. ¿Ya? La igualdad sexual no solo es un principio fundamental de la democracia, ¿no? Es también relevante para la felicidad y la realización personal. Es un principio fundamental de la democracia que hay igualdad, porque la democracia implica, ¿no? Que justamente existe una igualdad de decisión, ya que todas las voces pesan de la misma manera para poder elegir un representante de una nación, o un representante de una ciudad, o un representante a través de lo que vienen a ser la voz para las leyes, para la legislatura, ¿no? Y no sería tanto intrínseco, porque intrínseco vendría a referirse a que es natural o innato, porque lo estoy mencionando porque por ahí algunas personas marcaron intrínseco, ¿ya? Es algo que es natural, es algo que ya está completamente relacionado desde su creación y lamentablemente no lo es. O sea, con la aparición de la democracia no apareció lo que viene a ser la igualdad sexual, sino que se fue generando a través de las luchas de muchas personas para que actualmente sí exista y sea el principio nuclear de la democracia fundamental de ella. ¿Ok? Muy bien. Vamos con el texto 3.
Me pregunta por ahí qué significa avatares. Avatares puede tener esta connotación de problemas que se suscitan, ¿ya? Obstáculos que se pueden presentar en tu camino, ¿ok? Tiene esta connotación, ¿ya? Muy bien, están llegando claves ahí. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, correcto. Muy bien. La clave acá viene a ser la C, ¿cierto? Desconocimiento. ¿Ya? Hice una serie de preguntas que buscan disipar algo de la oscuridad que rodea la historia de los libros, algo de todo ese desconocimiento, de toda esa falta de información que existe acerca de lo que es la historia de los libros en sí mismo, ¿no? ¿Ves? Y después nacen las preguntas. ¿Tuvieron influencia sobre la sustancia y la difusión? ¿Cómo desempeñó su función en el mercado literario? Todas esas son preguntas que mucha gente, cuya respuesta mucha gente desconoce, mucha gente no sabe, ¿ok? Por eso estaría bien la C. Vamos con la 4 y sus dos preguntillas.
Van llegando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas que están enviando acá la clave. Bien. Manden las dos juntas, por favor. Está bien, porque si no veo una mayor cantidad de la que en verdad es, tengo que estar viendo si ya mandaste, si ya la persona que mandó la otra. Ok, mandan las dos juntas, ya 4 y 5, mandan de frente. Todo de manera privada, como lo vienen haciendo hasta ahora, por favor, no se vayan a confundir. Muy bien, veamos acá. No dice que nuestro cerebro eche humo y falle, ¿no? Simplemente nuestro cerebro empieza a echar humo y falla, dicen aquí, ¿ok? A eso se está refiriendo, pues, a lo que viene a ser una incapacidad para comprender, ¿no? Nuestro cerebro sufre una especie de sobrecarga, ¿no? Porque no puede comprender algo excesivamente complicado, ¿está bien? Y al no poder entenderlos es donde empieza la falla, ya hay una incapacidad para la comprensión. Entendederas, ¿a qué hace referencia? ¿No? Esas entendederas son limitadas, nos dice. Nos está hablando de nuestra comprensión, ¿ya? Nuestra comprensión es limitada, nuestra comprensión no llega a sobrepasar aquello que nos están presentando, nos están queriendo decir, ¿ok? Bien hacer acá, ¿no? Hace referencia, por ejemplo, acá no te piden ni siquiera un sinónimo, te das cuenta, sino que a qué se está refiriendo dentro del contexto de lo que se está mencionando aquí, en el texto sí mismo. Bien, vamos acá con el texto 5.
Me van llegando las claves, las dos juntas las mandan, por favor. Ah, que estoy viendo que es donde ha habido más confusiones. Muy bien, veamos, ya por acá ha sido hasta ahorita la que he visto una mayor cantidad de equivocaciones. A ver, podemos entender la expresión filosofar sobre la ciencia, filosofar sobre su ciencia, ¿cómo? A ver, veamos. Doctores en filosofía menciona acá, ¿no? Y dice su trabajo es filosofar sobre su ciencia. ¿Ok? Cuando estamos hablando entonces de esto, ¿no? Que esto es su trabajo, ¿no? Se refiere a estos que son llamados doctores en filosofía. ¿Quiénes son estos doctores en filosofía? ¿Ok? Dice, ¿no? Muchos parecen creer que las ideas nuevas se generan en los libros, tal como algunos niños creen que la leche nace de las latas, una pequeña burla, ¿no? A la ingenuidad de las personas que creen que una idea nueva va a aparecer de un libro. No es así. En el mundo, gran parte de las ideas es generada por individuos entrenados y dedicados a pensar en ellas. O sea, los individuos entrenados y dedicados a pensar en ellas son aquellos llamados doctores en filosofía, ¿ok? Ya que su trabajo es filosofar sobre la ciencia. Cuando estamos hablando acerca de esos individuos entrenados dedicados a pensar en estas nuevas ideas, porque a esas ideas se refiere, estaríamos hablando de las personas que buscan generar nuevo conocimiento, ¿correcto? Esas son estas personas que filosofan, ¿no? Sobre su ciencia, ¿ya? Las que buscan generar un nuevo conocimiento, ¿no? Se dedican a pensar en nuevas ideas, ¿ya? El término locomotora connota, dice acá, ok, el doctor es así la locomotora de la ciencia, ¿no? El creador de novedades para el desarrollo y el bienestar que vuelve con ella. Entonces el término locomotor está connotando desarrollo. Profe, ¿por qué no movimiento? Porque lo que viene a ser la ciencia no se mueve, tiene un desarrollo, es la palabra más adecuada para mencionar lo que es la ciencia. No es que se traslade, no es que se pase, no es que se mueva la ciencia porque es algo abstracto. Ya no te dejes confundir porque el hecho de que el término utilizado en sí mismo haga referencia a un ente concreto. Recuerda que lo que es el sentido contextual, ¿ok? Tiene que ver mucho también con un aspecto connotativo, ¿ya? A qué se puede referir y no a qué se refiere de repente de manera directa, ¿ya? ¿Por qué la 6 no es la A? Me preguntan aquí. En especular sobre su disciplina, porque no se refiere a una especulación. Una especulación viene a ser un análisis sobre lo que viene a ser la ciencia, ya que podría generar ciertas dudas, ¿no? Con respecto a ella. No está especulando sobre la ciencia, está buscando, y es mencionado acá, ¿no? La generación de nuevo conocimiento por parte de estos individuos, ¿no? Los llamados doctores en filosofía, cuyo trabajo es filosofar sobre la ciencia. ¿Ok? Cuestionar porque hace referencia a filosofar, no, no necesariamente, ¿ya? Porque una cosa es cuestionar y otra cosa es especular, ¿ok? El cuestionamiento y el punto de vista crítico
¿ya? Siempre tienen que estar porque la ciencia constantemente se puede renovar, ¿ok? Pero la especulación ya es simplemente plantear dudas sin tratar de plantear una respuesta posible, una solución posible. Muy bien, vamos con el texto 6. Ahí está, dos personas ya están enviando su clave aquí. Muy bien. Al significado que le dan en el texto de Israel. No te preocupes.
En la 7 si no es destino, no sería separado. Si no, ¿en cuál? En la 7. ¿Cuál es la 7? ¿La pregunta 7? Ah, en el texto 7. A ver, un proyecto plenamente si no fuera de su noción. No, sí está bien utilizado. ¿Ya? Es una de las connotaciones que tiene el texto, el si no cuando va junto. Muy bien, acá dice, no, la, la. Muy bien. Creo que la mayoría detectó ahí la trampilla, ¿no? Acá es la A, ¿cierto? Porque te están pidiendo lo que viene a ser un antónimo de la palabra abrazó. Bryce abrazó un compromiso especial que acarrea responsabilidades artísticas, aceptó un compromiso especial. Lo contrario, el antónimo vendría a ser rechazó, ¿ya? Ahí estaba la trampilla, era antónimo, exacto. Por eso le dije, hay que leer siempre, ¿qué te están pidiendo? Muy bien, vamos con el texto 7. Le bien esto de acá, ¿eh? Acá he tenido bastantes confusiones con salones anteriores.
Muy bien, 4 personas que se han enviado su clave ya. Ujú. A ver, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya bastante variado. Ya, vamos a analizar esto acá, ¿está bien? Mira, dice, vemos que existe un grupo de personas que no puede o siente que no puede vivir plenamente si no fuera de su nación, o sea, solamente fuera de su nación. Es el fenómeno bien conocido de la distancia que separa física y espiritualmente a los profesionales distinguidos, a los hombres que disponen de considerables recursos económicos, fenómeno que tiene un hondo significado antropológico. La alienación de un sector de la comunidad nacional. Pero este sector se refiere a aquellas personas que sienten que, no, que solamente estarían bien fuera de su nación. No es, desgraciadamente, el único alienado. En formas diversas, las clases medias, los grupos que forman la mayoría de la población urbana, los pequeños burgueses y los obreros calificados, sufren de alienación por mistificación y la inautenticidad. Ellos son, en efecto, los grandes consumidores de mitos y los grandes engañados con las ilusiones sobre el país y sobre su propia existencia. Los denodados defensores de lo genuinamente peruano, de la tradición del criollismo, es decir, de todas las formas de una vida vacía de sustancia, ignoran lo que son y no tienen conciencia de lo que pueden ser. Sufren de la alienación de su verdadera posibilidad de ser como un pueblo creador, vigoroso, libre. En tercer lugar, ya bueno, acá han mencionado diferentes tipos de alienación, ¿ok? El primero es de esta gente que cree que solamente puede vivir bien fuera de su país. Está el otro que cree que tiene una idea equivocada o errada de lo que es el país. Muy bien, y dicen acá, en tercer lugar está la masa del bajo proletario urbano, del campesino siervo, de todos los grupos discriminados y reprimidos que sufren la alienación más radical y penosa, la exclusión de los niveles básicos de la humanidad y la privación de la libre determinación de sus propias individualidades o de la conciencia de su valor como persona. Como nos piden esto de acá, nos tenemos que concentrar en esto que está aquí, ¿correcto? La alienación por mistificación, ¿ya? Y si tomamos de esta literalidad, ¿ok? Y pasamos a utilizar una inferencia en base a lo que se ha mencionado acá, vendría a ser la de, porque las ideas por retención, ¿ok? Si bien parten de un punto memorístico, al igual que lo que viene a ser el sentido contextual, está bien que no es algo literal, las que vienen a ser las ideas por retención tampoco, porque en este caso te están pidiendo qué es lo que pasará con estas personas. Y si me están diciendo que son consumidores de mitos, los grandes engañados, ¿no? Con la idea de lo genuinamente peruano, de la tradición, esta persona va a creer, por ejemplo, que si yo difundo la música andina, se va a lograr una mayor identidad nacional, porque tienen una idea equivocada de lo que es genuinamente peruano,
¿ok? De lo que es la tradición, de lo que es el criollismo. Esto según el punto de vista del autor. Ya tú lo puedes interpretar por el hecho de que no necesariamente transmitiendo cultura peruana va a mejorar nuestra identidad nacional va mucho más allá que solamente la música, lo podría ver yo de esa manera. Pero lo que el autor quiere decir es esto, ¿no? O sea, que tienen esta ilusión de que la tradición, el criollismo, eso es ser peruano, ¿no? Por eso tienen una alineación por mistificación, creen mucho en lo que viene a ser este gran mito, ¿no? De que el Perú, ya somos la mejor comida del mundo, ok, ya, el Perú es lo máximo, ¿no? Entonces nuestra comida es nuestro baluarte. ¿No? Ese tipo de ideas, ya que son ya unos casi mitos populares, ok, que se ha mistificado, ¿no? Que se le ha puesto como, no, esto es lo máximo, ese tipo de música es la mejor porque es peruana. Bien, entonces también tendrían a creer este tipo de situación. ¿Por qué no es la C? ¿Ya? No puede tener una visión global de las cosas por vida sumido en la miseria. No se dice que viva sumido en lo que viene a ser la miseria. ¿Ya? Cuando se habla de una alienación por mistificación o inautenticidad, más que nada está hablándose de una idea equivocada, de una idea errada. ¿Ya? Viven en la ignorancia, así se podría decir. ¿Está bien? Pero no podría plantearse que viva sumido en una miseria. ¿Está bien? Una miseria implicaría un sufrimiento para ellos, ¿no? Y al parecer, si no hay ni siquiera un conocimiento de esto, pues no puede haber tampoco un sufrimiento, como dice, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Muy bien. Vamos con el texto 8. Aquí está. Muy bien. Ahí estoy viendo algunas claves más, ¿no? El autor afirma que los médicos se han metalizado, dice acá, ¿no? ¿Qué quiere decir que se han metalizado? Quiere decir que ejercen su función pensando únicamente en lo económico, como bien han señalado todos. Muy bien, chicos. Vamos con el siguiente texto, el texto 9, que viene con 4 preguntillas.
¿Ok? Todas están pidiendo en este caso el sinónimo contextual, ¿ya? Todas están pidiendo un sinónimo contextual en este caso, ¿está bien? Bien, una persona ya envía sus claves ahí. Hay dos personas que ya enviado su clave. Muy bien, ahí están llegando más claves. Veamos acá, ¿ya? Dice genéricos, ¿no? Te piden que lo veas en el contexto. Ahora, no dicen que las características comunes, perdón, ¿no? Las características compartidas, ¿ya? Que no son privativas ni exclusivas de nadie, es lo que se está refiriendo con genéricos. ¿Saben? Por lo tanto, sería la B. ¿Ya? En este caso sería la B de besito. ¿Está bien? Caramba. ¿Ya? Sería genéricos, ¿ok? Luego nos dice sugiere, ¿no? Que está acá. Luego nos dice magnífica, que está por acá. Y luego va a mencionar conocidas, ¿no? Que está por acá. ¿Ok? Cuando hablamos de sugiere, ya nos están hablando ahí sí de las características comunes de los organismos vivos son indicios de un posible origen único, ¿no? Se está indicando que posiblemente existe un origen único. Eso es más que, ¿no? En este caso eso se refiere a la sugerencia, ¿no? Nos está sugiriendo, nos está indicando que este puede ser el origen común. Magnífica, dice acá la diversidad, ya. En este caso, la diversidad de seres vivos, ¿no? Del planeta Tierra es grande en cantidad y número, ¿ya? Cuando hablamos de magnífica se está refiriendo a cuantiosa, existe una gran cantidad. 14 dice acá, ya, en el contexto científico, ¿no? Se dice que se conoce algo luego de haber sido estudiado, ¿está bien? Por lo tanto sería la D, ¿no? Conocemos porque lo hemos estudiado, ¿no? Especies conocidas, especies que hayan sido estudiadas, que hayan sido analizadas, ¿está bien?
Muy bien, correcto. A ver, te dejo estos últimos para ti, ya, para que los puedas trabajar ahí en casita y me pidas la clave la próxima semana. Está bien, la próxima semanita yo te estoy dando las claves. Correcto, no te olvides, ahí me dices, profe, no se olvide las claves. Ya, y te doy las claves 2 semanas. ¿Está bien? Para que quede para ti. ¿Correcto? Muy bien, chicos, eso sería todo hasta el día de hoy. Espero ese tipo de preguntas te hayan ayudado a entender un poco mejor, ¿no? Lo que es esto del sentido contextual y la retención. Me preguntan por qué la 13 no es la B. A ver, la 13 no es la B magnífica. No, porque obviamente no estamos hablando de infinita, ¿no? O sea, la diversidad que existe de seres vivos tiene un límite. No podría decir que es infinita. Hay un límite para la cantidad de seres vivos que existen en nuestro planeta, ¿no? ¿Correcto? Ujú, claro. No, incluso dicen hay un punto, abarca cerca de 1 millón, o sea, no hay un límite, no puede decirse que es infinita. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí estaríamos llegando el día de hoy, chicos. Así vamos a estar viendo cada clase. ¿Ya? Preguntas, o sea, enfocado. Solamente el tipo de pregunta que corresponde a la clase con los textos. ¿Está bien? La próxima semana empezamos lo que es jerarquía textual. ¿Ok, chicos? Y nada, cuídense mucho. Les mando un gran abrazo. Cuídense bastante. Y ya nos estamos viendo la próxima semana. Chau, chau. Gracias, Allen. Chicos, Dale, Macario. Chau, tenemos chau. una pausa y nos unimos a las 10:10 a la clase de geometría.